Juan dijo a través de las palabras de Cristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, versículo número 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y cuando Jesús está diciendo esto en Juan, en el capítulo 15, estaba haciendo alusión hacia su propia persona. Él estaba hablando de cómo Él iba a poner la vida por causa de los demás para que los demás pudieran alcanzar la salvación. Sin embargo, hermanos, estas palabras que Jesús dice ahí en el Evangelio son palabras que nosotros deberíamos de estar dispuestos a considerar imitarlas o seguirlas. Y el apóstol Pablo entendió que esto era lo que él tenía que hacer, lo mismo que Jesús había hecho. Y ahí en la carta a los Filipenses, y yo cito mucho este pasaje, en el capítulo 2, él decía: nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y luego dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, considerando las palabras de Cristo y considerando las palabras del apóstol Pablo, yo quisiera preguntarte a ti: ¿realmente te has puesto a pensar si tú tienes esta disposición de entregar tu vida por los demás, pensar en los demás o arriesgar incluso tu vida por los demás? Te lo voy a volver a repetir, para que te quede clara la pregunta y para que no me contestes de manera rápida. ¿Te has puesto a pensar si realmente tienes una disposición de entregar tu vida por los demás? ¿Pensar en los demás o arriesgar tu vida por otro? Bueno, a lo mejor sí te has puesto a pensar, pero quién sabe cuál será la respuesta que has obtenido luego de pensar en esto. En la carta a los Romanos, en el capítulo número 16, en el verso 3 al 4, el apóstol Pablo está cerrando la carta y está haciendo una serie de recomendaciones a la iglesia y saludando a algunos hermanos de la iglesia. En el versículo 1 y verso número 2 hablamos de una colaboradora muy importante del apóstol Pablo que se llamó Febe. Pero enseguida de hablar de Febe, ahora Pablo manda saludos para otros dos personas que fueron muy importantes colaboradores también de él. Y fíjese lo que dice ahora el verso número 3 y verso 4 de Romanos 16. Dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Fíjense muy bien este pasaje, porque yo inicié haciendo alusión a las palabras de Cristo de dar la vida por otros. Luego hablé de cómo Pablo en la carta a los Filipenses nos invita a que pensemos en los otros y consideremos primeramente a los otros. Pero ahora Pablo nos da el ejemplo de dos personas, un matrimonio que estuvo dispuesto a hacer aquello que habían escuchado de Cristo, habían visto también o habían escuchado del apóstol Pablo, y ahora ellos están poniendo en práctica, porque Pablo los está reconociendo como personas que expusieron su vida por él. Así es que pues debiera de haber cierto compromiso de nosotros como iglesia, hermanos, porque piense usted que Cristo se entregó, que Pablo se entregó, que Priscila y Aquila se entregó, y esos son los primeros cristianos. Pues la pregunta es: ¿y no tendríamos que hacer también nosotros lo mismo? ¿Quién de ustedes, sinceramente, hermanos, podría arriesgar su vida por mí?
honesta y sinceramente, hermanos, porque yo creo que es muy importante que la Biblia la traigamos a nuestros días. Porque suena bastante romántico y bastante bonito hablar acerca de Priscila, Aquila, Pablo, Cristo, Juan, Pedro y todos aquellos que fueron mártires de la fe. Pero lo que a veces no asumimos es que esa vida que ellos tuvieron es la vida que nosotros también deberíamos de tener. No nos es fácil, sinceramente, el disponernos a pensar en otro, considerar a otro, ayudar a otro y mucho menos entregar nuestra vida por causa de otra persona. Incluso, hermanos, tengo que decirlos, a veces ni siquiera por nuestra propia familia, porque a veces hemos llegado a ser tan egoístas que ni aún por aquellas personas que les debemos y les debemos mucho, como a lo mejor pueden ser nuestros padres o pueden ser nuestros hermanos, a veces algunos de nosotros batallaríamos también de ponerlos en primer lugar a ellos o de considerarlos a ellos antes que a nosotros mismos. Pero ¿quiénes fueron estas personas, Priscila y Aquila, que sí son más mencionados que Febe? Porque Febe solamente es mencionada aquí en Romanos. Pero Priscila y Aquila son mencionados por lo menos en 7 ocasiones en la Escritura. Y de esas 7 ocasiones, también un rasgo distintivo cuando se les menciona, es que primero, en 5 ocasiones se menciona primero a Priscila, que era la mujer, y luego se menciona al varón, lo cual no era nada usual en ese momento y en ese tiempo, culturalmente hablando, puesto que la mujer siempre ocupaba un lugar secundario dentro de la familia y dentro del orden social. Pero algo importante es que Priscila ocupa un lugar importante, así como Febe, como una colaboradora del apóstol Pablo y también su esposo Aquila. Hay por lo menos 6 pasajes en los cuales nosotros podemos rescatar información acerca de quiénes fueron Priscila y Aquila. Yo les quiero invitar a que conozcamos quiénes fueron ellos. Y quiero que vayamos primeramente al libro de los Hechos, al capítulo número 18, y que leamos el versículo 1 al 4. Hechos capítulo número 18, versículo 1 al 4. Vean lo que dice, en este caso Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Primera información que tenemos acerca de Priscila y Aquila, que nos permite conocer quiénes eran ellos, es que eran 2 cristianos que habían tenido que salir de Roma y que habían llegado a la ciudad de Corinto a causa de que el emperador Claudio había iniciado una persecución sobre los judíos cristianos. Hay algunos historiadores que hablan acerca de que la razón por la cual salieron no es porque fuesen judíos, sino que la razón por la cual salieron fue porque eran cristianos y hubo un alboroto en Roma por causa de que algunas personas estaban en contra del cristianismo. Así es que ya podemos conocer un poquito de ellos sabiendo que fueron personas que les tocó sufrir persecución. Fueron personas que tuvieron que abandonar sus lugares de residencia para tener que ir a otros lugares para tratar de salvaguardarse de una persecución que se iniciaba en aquellos días en contra de los cristianos. Pero también se nos dice que además de que ellos habían venido de Roma hacia Corinto, coincidieron en Corinto con el apóstol Pablo. Es ahí donde Pablo los conoce. Y se dice que Pablo venía de Atenas. Si usted lee un poquito antes en el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que la experiencia que había tenido el apóstol Pablo en Atenas no había sido muy buena.
Él había predicado el evangelio en un lugar que le conocían como el Areópago. Era un lugar en el cual se juntaban los filósofos para disertar sobre determinados temas o asuntos. Y él, aprovechando ese espacio, pues dijo: si aquí es un espacio de disertación, si aquí es un espacio de diálogo, si aquí es un espacio de exposición, voy a aprovechar para exponer el evangelio. Y entonces él partió tomando como referencia una estatua que había visto en Atenas, erigida o levantada para el Dios no conocido. Y a partir de ahí el apóstol Pablo empieza a dar una enseñanza y a decirles de que ese Dios es del cual él les va a hablar. Pero ¿cuál fue el resultado de la exposición de este mensaje en el Areópago por parte del apóstol Pablo? El resultado fue bastante negativo. Las personas, al escuchar al apóstol Pablo, se burlaron de él, le tildaron de loco y le dijeron que después lo iban a escuchar. Ya tendrían después tiempo para escuchar las locuras que este hombre estaba compartiendo o estaba diciendo. Así es que cuando Pablo llega a conocer a Priscila y Aquila, hermanos, Pablo venía de un momento en el cual pues no venía muy contento, no venía con un buen ánimo, no venía muy entusiasmado, no había tenido muy buenos resultados. Incluso esto se deja ver porque si usted lee ahí en Hechos capítulo número 18, luego de que el apóstol Pablo estuvo un tiempo en Corinto, es justamente en Corinto donde Dios tiene que hablarle a Pablo y lo tiene que animar para seguir adelante. Y le tiene que decir que él va a seguir compartiendo el evangelio. Y creo que esto es importante decirlo, hermanos, porque seguramente cuando Pablo llega con Priscila y Aquila, Pablo se encontraba desanimado. Tan desanimado estaba que Dios le permitió conocer a estas dos personas que se convirtieron en colaboradores muy importantes de él, pero además le tuvo que hablar directamente a él para decirle que no se desanimara, que siguiera adelante haciendo el trabajo. Pablo entonces estuvo 1 año y medio ahí en Corinto y estuvo en casa precisamente de Priscila y Aquila. Ellos le recibieron en su casa. Vea cómo dice el verso número 3: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Pero luego, más adelante, en el capítulo 18 de Hechos, para seguir conociendo a Priscila y Aquila, se nos dice que Pablo luego se llevó a Priscila y Aquila en su viaje misionero que va a hacer hacia Éfeso. Esto lo encontramos en el verso 18 y 19. Dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, de donde era Febe, ¿se acuerdan ustedes? Porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ahora Pablo es acompañado por Priscila y Aquila hacia Éfeso, y en Éfeso, si usted lee también el libro de los Hechos lo que ocurrió, pues no les fue nada bien. También en Éfeso hubo un gran alboroto debido a que el negocio de hacer algunas imágenes de la diosa Diana de los Efesios se había visto afectado, y cuando supieron que Pablo era el que estaba predicando esas cosas, hubo un alboroto también en Éfeso y estuvieron a punto de quitarle la vida a alguna persona. Pablo tuvo que salir también de Éfeso. Pero lo interesante aquí es nuevamente que Pablo estaba acompañado por Priscila y por Aquila. Pablo no estaba solo, hermanos. Pablo no estaba solo. Y por eso es que Pablo en esta carta a los romanos, él puede dar testimonio acerca de cómo Priscila y Aquila estuvieron dispuestos a exponer su vida por él. No aclara en la carta a los romanos la manera en la cual lo hicieron,
pero nos da ciertas pistas cuando vamos leyendo estos pasajes. Llegó a Corinto, una población no sencilla ni fácil, y ahí lo recibieron en su casa. Lo acompañaron a Éfeso, una población también no sencilla, y ahorita lo vamos a ver con detalle, todas las dificultades que había en estas poblaciones, pero ahí estuvieron con él. Ahora, si usted sigue leyendo en Hechos 18, en el versículo 24 al 25, también se nos dice que luego Pablo los deja en Éfeso y se va a seguir haciendo sus viajes misioneros. Y dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense algo interesante. Pablo los lleva a Éfeso, pero en el año y medio que habían estado con él en Corinto, ellos aprendieron la doctrina que les había sido enseñada por Pablo, de tal manera que cuando llegó un muchacho o un hombre predicador allá a Éfeso, que le vieron mucho potencial o habilidad, ellos se dieron cuenta que había un problema con la predicación que le exponía, y ellos con cierto amor y consideración en privado, no en público, lo apartaron y le enseñaron lo que ya les había enseñado el apóstol Pablo, convirtiéndose en discipuladores de un predicador tan elocuente y tan importante que incluso después el apóstol Pablo tiene que referir que no son ni de Apolos, ni son de Cefas, ni son de Pablo, sino son de Cristo. Es decir, llegó a figurar tanto este predicador, pero eso fue gracias, hermanos, al discipulado y a la enseñanza que esta pareja le dio a este predicador llamado Apolo. Luego, hermanos, otras referencias que tenemos acerca de Priscila y Aquila las encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 19. Si vamos allí, nos vamos a dar cuenta de cómo las iglesias de Asia, decía Pablo, saludaban a la iglesia de Corinto, pero también decía: Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ahora, yo quiero decirles una cosa. La carta de Corinto es una carta que el apóstol Pablo escribió cuando estaba en Éfeso. Y acuérdense que a Éfeso le acompañaron Priscila y Aquila. Y acuérdense que anteriormente Priscila y Aquila habían estado en Corinto. En Corinto le habían recibido en su casa. Pero en esta salutación que hace Pablo, algo que se deja ver es que no solamente acompañaron a Pablo, sino que cuando llegaron a Éfeso y tuvieron una casa, abrieron su casa para que en su casa se iniciara una iglesia. Fíjense qué interesantes colaboradores tenía el apóstol Pablo. Pablo aparentemente no tenía recursos económicos, Pablo aparentemente no tenía una posición económica holgada, pero todo parece indicar que aunque esta actividad que ellos hacían era una actividad sencilla, pues les redituaba en un buen ingreso, de tal forma que podían recibir a otra persona en su casa, incluso podían tener espacio en su casa para recibir a toda una congregación, a toda una iglesia. Esos eran los colaboradores de Pablo, Priscila y Aquila. Luego en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 19 dice el apóstol Pablo: saluda a Prisca y Aquila. Prisca es una contracción del nombre Priscila, como Alberto Beto o como Guadalupe Lupe. Bueno, Prisca es esa contracción de Priscila. Y acuérdese usted que Timoteo se encuentra, cuando recibe su carta, se encuentra en Éfeso. Por eso está recibiendo también saludos, o le está pidiendo que le den saludos también de parte
de él a Prisca o a Priscila y Aquila. Luego, hermanos, podemos encontrar referencias en Romanos y ya leímos la referencia que hace el apóstol Pablo. Así que hasta este momento, espero no haberle perdido, porque ya fuimos a varios pasajes, hasta este momento lo que he dicho, hermanos, es quién fueron Priscila y quién fue Aquila. Y ahora, hermanos, yo quisiera que pusiéramos atención, ya que sabemos quiénes son, cuál fue la manera en la cual ellos sirvieron para el evangelio. Y esto es importante que lo veamos, porque quizás esto nos puede ir ayudando a nosotros para ir aterrizando y aplicando algunas maneras en las cuales nosotros también podríamos entregarnos a otros, ayudar a otros o bendecir a otros, o algunas formas en las cuales nosotros podríamos servir a nuestro Dios. Miren, en los pasajes que yo les leí, se pueden desprender estas cosas respecto a su servicio. Número 1, ellos dieron hospitalidad en su casa a diferentes predicadores. Eso es algo que se nota. Primero, se alojó con ellos Pablo en Corinto. Luego, probablemente Apolos se alojó con ellos en Éfeso. Y posteriormente, por el saludo que manda Pablo, seguramente Timoteo fue apoyado por Priscila y por Aquila cuando ellos se encontraban en Éfeso. Así es que la primera manera en la cual nosotros vemos que este hombre y esta mujer sirvieron fueron a través de mostrar hospitalidad, generosidad, gentileza, consideración, ayuda a predicadores, y no solamente a uno, sino a varios predicadores. Y aquí, hermanos, podemos encontrar una manera en la cual usted puede colaborar. A lo mejor usted nunca ha pensado que una manera en la cual puede apoyar es precisamente recibiendo y siendo hospitalario con aquellos que comparten la palabra de Dios. Y hermanos, como viene en la Biblia, no porque yo sea predicador, sino porque tengo que decir lo que dice la Biblia, hermanos, yo tendría que preguntarles a ustedes si ustedes han sido hospitalarios con quienes les predican la palabra de Dios. Yo tendría que preguntarles a ustedes si ustedes han ayudado de esa manera a aquellas personas que les han anunciado, que les han enseñado y que les han predicado la palabra de Dios. Y se los tengo que decir no porque yo quiero que usted lo sea conmigo, se lo tengo que decir porque esa es una forma en la cual usted puede colaborar con el reino de Dios, recibiendo a aquellas personas que predican la palabra de Dios. La segunda manera en la cual podemos nosotros colaborar, hermanos, está implicado también en los pasajes y tiene que ver con el hecho de apoyar económicamente a los predicadores. Miren, algo que es notorio es que cuando Pablo llega a Corinto, coincide con ellos, pero ellos ya tenían un negocio. Y el negocio que ellos tenían es el hacer carpas. Cuando Pablo llega ahí, recuerde que Pablo se aloja en la casa de estas dos personas. Por ende, lo natural es entender, hermanos, que si ellos lo están alojando, ellos también lo están contratando o lo están dando trabajo o le están dando una forma o una manera en la cual él se provea materialmente para poder subsistir. Estos dos personajes, teniendo un negocio y sabiendo que Pablo tenía habilidades para desarrollar esa actividad, entonces invitaron a Pablo para que Pablo trabajara juntamente con ellos y pudiera así proveer para sus propias necesidades. Y esa es otra manera, hermanos, en la cual la iglesia puede colaborar. Cuando Jesús dijo que debemos de poner la vida por otros, pues tendríamos que pensar que hay formas concretas en las cuales lo podemos hacer, y estas dos personas encontraron esa manera concreta, ayudando y alojando predicadores, apoyando económicamente a predicadores,
Pero no solamente haciendo esto, sino adiestrando también a predicadores. Algo que yo les referí cuando estábamos viendo estos pasajes es que algo que ellos también hicieron es que cuando vieron a Apolos que tenía ciertas deficiencias en la comprensión respecto al evangelio y a lo que él predicaba, entonces se tomaron el tiempo para hacer venir a Apolos y para poderle adiestrar a Apolos para que fuera más efectivo en la actividad que él tenía que hacer. Hermanos, no todos somos llamados a predicar. Eso es claro y eso es evidente. Dios ha llamado a algunos para que hagamos esta función y para que tengamos este trabajo. Pero hay formas en las cuales la iglesia puede contribuir y puede colaborar para que se puedan preparar personas para que hagan este trabajo y esta tarea. Y Priscila y Aquila entendieron una manera en la cual lo podían hacer. Ya hay 3 maneras en las cuales usted podría colaborar. Una, dando hospitalidad. 2, dando trabajo a predicadores o apoyando económicamente a predicadores. 3, adiestrando o enseñando a predicadores. Pero hay una cuarta más. Usted puede dar su vida por otros, prestando su casa para reunirse para actividades de la iglesia. Y esto es bien interesante. Yo le quiero agradecer a Dios porque hay por lo menos 2 familias aquí que han abierto, 3, porque también intermitentemente las mujeres estuvieron reuniendo en casa de una familia o de particularmente de Gaby Carrasco. Pero hay 3 familias que han abierto sus puertas en su casa para recibir actividades que tienen que ver con la iglesia. Bueno, hermanos, eso es una forma de colaborar. Algo que necesitamos es extender el evangelio hasta lo último de la tierra, pero podríamos empezar por su colonia, ya que ahorita no nos alcanzan los recursos para lo último de la tierra. Y ahí en su colonia, con sus vecinos o con las personas que viven cerca de allí, podríamos muy bien compartir el evangelio o podríamos nosotros muy bien enseñar a otras personas acerca de Cristo. Y yo te pregunto a ti, ¿has colaborado de esa manera? Porque Priscila y Aquila encontraron que esa era una forma muy sencilla en la cual podían disponer de los recursos con los cuales ellos contaban para poder extender el reino de los cielos, porque la iglesia, como les digo, tenemos una misión y tenemos un trabajo, hermanos. Por eso quiero resaltar, hermanos, la iglesia no puede quedarse contenta con el solo hecho de ver que tenemos reuniones periódicas cada 7 días aquí. Eso no es lo que nos debe de llenar de alegría, ni de orgullo, ni de satisfacción, hermanos. Nosotros estamos aquí para que nosotros podamos ser capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes son llamados a colaborar y a trabajar en la obra del extendimiento del reino de Dios. Y yo les decía hace un par de semanas, sin colaboradores, hermanos, las iglesias no crecen. Sin colaboradores las iglesias no crecen. Las iglesias se pueden conservar y se pueden mantener. Pero hermanos, Dios quiere algo más que solamente conservemos o mantengamos a un grupo de personas escuchando la palabra de Dios. Dios quiere, y aunque se lo estoy diciendo despacito y no se lo estoy diciendo gritando, aunque se lo estoy diciendo despacio, Dios quiere, hermano, que usted colabore. Se lo estoy diciendo despacito, pero tiene mucha fuerza lo que le estoy diciendo, hermanos. Dios quiere que usted colabore. Dios quiere que usted se esfuerce. Dios quiere que usted se ponga en la brecha, se ponga a orar. Que Dios quiere que usted trabaje, ayude, apoye, auxilie, esté para trabajar en la obra de Cristo.
Miren, hermanos, Priscila y Aquila nos dan ejemplo de colaboración exponiendo su vida. Y fíjense cómo esto va creciendo, va avanzando. Lo primero que hicieron fue recibir un predicador, luego le dieron trabajo, luego lo acompañaron, luego hicieron una iglesia en su propia casa, después ayudaron a un pastor para que estuviera en su casa predicando. Hay un avance significativo en la manera en la cual las personas van colaborando en la vida de la iglesia, hermano. A lo mejor yo no le estoy pidiendo que usted de la noche a la mañana vaya y salga a predicar o exponga la vida por mí, ¿verdad? Pero a lo mejor sí podría empezar simplemente por recibir en su casa un estudio bíblico, por invitar a sus familiares o a las personas cercanas a ese estudio bíblico. Cuando hemos insistido en las células, hermanos, y yo quiero dejar muy en claro, las células no es nada más para que usted vaya. Las células no es para que nosotros nos volvamos a ver nada más entre semana. Las células debieran de ser un punto en el cual se predica el evangelio a otras personas. Invitamos a otras personas para que conozcan de Cristo. La célula, hermanos, no es la escuela dominical, nada más que hecha en otro día. La célula debiera de ser un espacio para compartir el evangelio. Y necesitamos colaboradores, hermanos. Miren Corinto cómo expusieron su vida. ¿Qué problemas había en la iglesia de Corinto? Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo nos podemos dar cuenta entonces más o menos cómo estaba la situación en Corinto, que fue el lugar donde se conocieron. En Corinto, hermanos, había inmoralidad y falta de unidad. Es notorio que la iglesia de Corinto enfrentaba problemas de inmoralidad sexual, como la fornicación y el adulterio. También había divisiones y peleas entre los creyentes, y esto dificultaba la unidad y el crecimiento espiritual. Bueno, en ese contexto al cual fue Pablo a predicar, en ese contexto fue acompañado por Priscila y por Aquila. Y hermanos, tenemos que cambiar el chip de veras, porque luego hay algunos que se asustan porque hay inmoralidad en la iglesia, o se asustan porque hay falta de unidad en la iglesia, y entonces ya no quieren colaborar porque esperan que la iglesia sea santa para que ellos puedan incluirse a la iglesia. Hermano, este lugar es un hospital, este lugar es un lugar en el cual hay pecadores, este lugar es un lugar en el cual necesitamos seguir trabajando para que la imagen de Cristo se forme en cada una de las personas que aparecen en este sitio cada domingo o en cualquier oportunidad que nosotros tengamos. Pero a veces prescindimos incluso de colaboradores nosotros los ministros, porque están tan enojados aquellos hermanos justos, moralistas y legalistas, de que en la iglesia hay problemas. Claro que hay problemas, y en la iglesia siempre va a haber problemas, pero necesitamos gente que quiera trabajar para enfrentar esos problemas junto con el pastor. No personas que se hacen a un lado y que dicen, no, yo ya no participo, porque si el pastor no mete en orden a X o a Y persona, entonces no tiene caso que yo esté ahí inmiscuido o que participe en alguna manera. Pablo no tuvo esa clase de colaboración. En esa iglesia había inmoralidad y había falta de unidad. En esa iglesia había falsas enseñanzas y había confusión. Algunos de los miembros estaban siendo influenciados por falsas doctrinas, y esto generaba confusión, y cuestionaban incluso la autoridad del apóstol Pablo. Y en las iglesias sigue pasando lo mismo, hermanos. Hay algunas enseñanzas y algunas doctrinas que hacen que incluso la autoridad pastoral se vea menoscabada y se vea menospreciada. Y en algún entendimiento muy pobre de la escritura o muy conveniente de la escritura,
Algunos también entonces no se someten y se sujetan a la autoridad pastoral. Y esa clase de problemas lo tenemos que enfrentar los pastores acompañados de alguien. Porque esos son problemas que suceden en las iglesias, y no solamente en esta, en todas las iglesias. En la iglesia de Corinto, hermanos, hubo dificultad para desprenderse del mundo. A muchos de los que estaban en Corinto les resultaba difícil dejar atrás su antiguo estilo de vida y las prácticas mundanas. Se les dificultaba la conversión y el compromiso con la fe. Y en esta iglesia y en muchas iglesias, hermanos, sucede exactamente lo mismo. Que si es difícil enfrentar esas cosas, sí es difícil. Pero ¿saben qué, hermanos? Necesitamos colaboradores. Gente que no solamente venga a juzgar si las condiciones de la iglesia están bien o están mal. Gente que no solamente se sienta para pensar si es correcto o no es correcto lo que se está haciendo, sino gente que esté dispuesta a meter las manos. Gente que esté dispuesta a trabajar y a esforzarse y entregarse y ayudar a aquella persona que Dios ha llamado a predicar dentro de la iglesia. Hermanos, en la iglesia de Corinto había críticas hacia el apóstol Pablo. Había algunos opositores que cuestionaban su autoridad apostólica y su enseñanza, y esto generaba conflictos y le hacía sentir la necesidad de defender su ministerio. Pablo tuvo que defender su ministerio con la iglesia de Corinto. Tuvo que decirles que si alguien era apóstol, él lo era más. Tuvo que presentar sus credenciales y tuvo que explicarles todo lo que él había hecho por causa de Cristo, para que la gente reconociera su apostolado y reconociera su autoridad. Y en la iglesia, hermanos, pasa también lo mismo. Los pastores batallamos con este tipo de cosas y se necesitan colaboradores. No personas que sigan, al igual que la mayoría, cuestionando la autoridad del pastor o criticando al pastor. Y hermanos, no se los digo por nada en particular. No se los digo porque ayer me pasó algo. Le estoy diciendo esto porque es el pasaje que nos toca estudiar y porque es algo que la iglesia tiene que conocer y tiene que saber. Por eso se los estoy diciendo, para que no empiece usted a echar a volar su imaginación y empiece a decir, lo está diciendo el pastor seguramente por esto, o por lo otro, o por aquello. No lo estoy diciendo por nada en particular. Lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice. Y la iglesia, la vid y cualquier iglesia, tendríamos que saber que eso sucede y que esto pasa, y que los predicadores necesitamos colaboradores. En ese lugar, en Corinto, hermanos, también Pablo enfrentó la dificultad para predicar a Cristo. Era una ciudad perversa, profundamente perversa, y él tuvo que lidiar con los problemas que surgían entre los cristianos en Corinto. Y en las iglesias, hermanos, hay problemas entre los hermanos. Y sí los hay, y a veces no pocos. Y hermanos, los pastores necesitan acompañamiento y necesitan colaboradores. Hermano, no sé, a mí me da la impresión de que en algunas ocasiones las personas que vienen a la iglesia piensan que nosotros no nos damos cuenta de nada. Yo creo que piensan que somos muy negligentes y que no nos preocupamos los pastores por hacer nada. Porque hay muchas cosas que a lo largo del tiempo están presentes en las vidas de las iglesias y no cambian. Pero ¿saben qué, hermanos? Si estamos haciendo algo.
El problema es que para que esto cambie se necesita más que uno. Se necesitan colaboradores. Se necesitan personas que ayuden para que ya no haya más desunión en la iglesia. Se necesitan varias personas. No basta con que yo le comparta Efesios y les diga que somos llamados a la unidad. No basta con que en las células que tengo refuercen la necesidad que hay de la unidad. No basta que cuando un hermano se enoja con algún otro hermano, nosotros insistamos en que debe de perdonar y debe de procurar la unidad. Necesitamos colaboradores, hermanos. Por eso la iglesia sigue desunida, porque en lugar de promover la unidad, nos sumamos a la división. Nos sumamos a la crítica, nos sumamos a la resistencia, nos sumamos a la apatía, nos sumamos a la rebeldía, nos sumamos a la descortesía y a la desconsideración. ¿Por qué el evangelio pudo crecer? Porque hubieron personas que entendieron que tenían una labor dentro del trabajo de la iglesia. Y aunque no les tocara predicar a ellos, sí les tocaban algunas otras cosas. Y Priscila y Aquila lo entendieron. Pero ahora, si pensamos que lo acompañaron a Éfeso, déjeme le digo qué dicen las cartas que el apóstol Pablo manda a la iglesia de Efesios para que vea cuáles eran los problemas que había en esa iglesia y cómo tuvo colaboradores que lo acompañaron a pesar de todos esos problemas que había en esa iglesia. Porque los problemas, les digo, no solamente es en la vid, no solamente es en Corinto, no solamente es en Éfeso, es en cualquier iglesia. Y fíjense lo que pasaba en Éfeso. En Éfeso había resistencia por causa de la idolatría. La ciudad de Éfeso era famosa por el culto a la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Se comercializaba de ídolos y se vieron afectados, como los decía hace un momento, los comerciantes a causa de la propagación del evangelio, y eso generó resistencia y oposición. Y hermanos, hay comunidades en las cuales existe demasiada idolatría y esa resistencia la tenemos que sentir nosotros quienes predicamos el evangelio, pero necesitamos sentirla junto con aquellos con los que nos colaboran, nos ayudan y nos apoyan en la labor de predicar. Hermanos, algunos miembros de la iglesia de Éfeso, incluyendo algunos de los discípulos de Pablo, fíjense, algunos que él mismo había discipulado, se desviaron de la enseñanza correcta y comenzaron a propagar falsas doctrinas, lo cual generó división y confusión. Lo mismo que pasaba en Corinto, pasaba también en Éfeso. Otra de las cosas que podemos encontrar es que también había falta de amor. La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso destaca la necesidad de amor, compañerismo y unidad entre los cristianos. Nosotros ya estudiamos la carta a los Efesios y les hablé en varios sermones acerca de la unidad, porque hacía falta amor en ese lugar. Había oposición de grupos religiosos y había también un desafío de mantener la fe. Pero hermanos, todas esas condiciones pues no son condiciones sencillas ni son condiciones fáciles. Y todas esas condiciones no cambian de la noche a la mañana. Pero saben, pueden cambiar más rápido si en lugar de encontrar personas que se sumen al problema o a la dificultad, se sumen como colaboradores para resolver esos conflictos y esos problemas que tenemos al interior de la iglesia. Hermanos, podemos pasar mucho tiempo sentados recibiendo enseñanza, muchos años recibiendo enseñanza, pero si no colaboramos, si no trabajamos
para resolver las grandes tareas y los grandes retos que tiene el Evangelio, hermanos, difícilmente los vamos a poder abatir y los podamos alcanzar. Hermanos, yo la verdad es que no quiero concluir mi ministerio solamente entregando como fruto la iglesia La Vid. Yo no quiero terminar mi ministerio así. Se lo digo desde ahorita, yo no quiero terminar mi ministerio así. Yo creo que Dios nos ha llamado para extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y hermanos, yo no pienso quedarme toda la vida, y perdón, se lo exprese, se lo diga, y no se asusten, ni se lo digo por nada en particular, pero yo no pienso quedarme toda la vida en la iglesia de La Vid. Y a lo mejor usted lo puede tomar no sé cómo, pero no lo tome a mal. Lo que le estoy diciendo es que hay una urgencia de predicar el Evangelio, hermanos. Hay una urgencia de predicar el Evangelio. Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto y luego se fue a Éfeso y fundó otra iglesia en Éfeso. Pablo no se detuvo. Hermanos, ¿cuánto tiempo nos vamos a detener? ¿11 años más? ¿20 años más? ¿Cuánto tiempo nos vamos a detener? Sin que entendamos que necesitamos personas que quieran trabajar, a las cuales les podamos encomendar cosas, a las cuales les podamos decir, ¿sabes qué? Ahí está la iglesia, ya me voy porque tengo que seguir predicando. Ahí está la célula, te la encargo y multiplícala porque tengo que ir a otra y tengo que abrir otra. Pero no la vayas a cerrar, pero no la vayas a dejar, pero no la hagas morir, la tienes que hacer crecer, eres responsable, eres colaborador. No, ya no podemos estar diciendo, pues ya no vinieron, pues no vienen. Es trabajo, hermanos, es esfuerzo, es dedicación. No es solamente poner un mensaje en el WhatsApp y esperar que lleguen. Se necesita trabajar porque hay mucha oposición contra el Evangelio, hermanos. Porque hay este tipo de cosas. Porque estas cosas que describí están presentes en todas las iglesias. Y se requiere trabajar para hacer frente a cada una de estas problemáticas que hay en las iglesias. Hermanos, ¿cómo puedes colaborar hoy? ¿Cómo puedes colaborar hoy? Es que, hermanos, tenemos que sacarnos el chip y meternos el chip correcto. Hermano, usted no puede ser pasivo, no solamente es una persona que viene a recibir, usted viene a dar. De veras, tradicionalmente nos ha hecho tanto daño y no nos hemos podido desligar de ese modelo tradicional del sacerdote, que es el intermediario entre Dios y entre los hombres, que es una figura que supuestamente se debió de haber superado en el siglo XVI con la Reforma Protestante, en la cual decimos que todos somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el siglo XVI ya se hablaba del sacerdocio universal del creyente. Y estamos en el siglo XXI y todavía tenemos la idea de que, ay, es que el pastor no ha ido a visitar a Chuchita. Ay, es que el pastor no le ha llamado por teléfono a la hermana Rebequita. Ay, es que el pastor, ¿y tú qué? ¿Cuándo le vas a llamar tú? ¿Cuándo la vas a visitar tú? ¿Cuándo vas a atender esas cosas tú? Y otra vez se los digo, no se los digo por nada en particular.
ni porque yo traiga algo en contra de alguien. No, 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 no. Se lo digo porque está en la Escritura, porque está en la palabra de Dios. Tenemos que despertar. Necesitamos colaboradores que oren. Colaboradores que oren. Colaboradores que compartan el Evangelio. Colaboradores que nos ayuden para poder hacer que las personas estudien la palabra de Dios. Colaboradores que sirvan y que ayuden a los demás en diferentes funciones que hay en la iglesia. Necesitamos colaboradores a través del testimonio personal. Porque ¿cómo nos colabora a la iglesia que ustedes muestren las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Porque cuando nosotros somos testigos fieles de Cristo, entonces no ponemos trabas para que otros puedan venir a Cristo. Necesitamos colaboradores que apoyen financieramente y que no lo hagan medidamente. Porque hay una gran diferencia entre dar lo que nos sobra y entre darlo todo. Y Jesús enseñó acerca también de eso cuando aquella mujer fue y dio todo lo que tenía, pero algunos daban en cantidad mucho más de lo que daba esa mujer. Sin embargo, lo que estaban dando era solamente lo que les sobraba. Para que el Evangelio avance, hermanos, no podemos ser medidos tampoco con las finanzas. Y lo tengo que decir porque lo dice la Biblia y también de manera particular, hermanos. No podemos ser medidos. Dios ha bendecido a muchos de nosotros de una manera maravillosa. Quizás ni nos imaginábamos lo que Dios podría haber hecho en nuestras vidas y lo que Dios nos podría haber dado. Pero a algunas ocasiones, a pesar de eso, cerramos nuestra mano para dar. Y en lugar de que aquellos recursos que Dios nos dio para la obra del reino, los utilicemos para la obra del reino, los utilizamos para nuestros deleites y los utilizamos para nuestros placeres. Se nos olvida que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todas las cosas, hermanos, son de él y para él. Lo que nosotros hemos recibido, de su mano lo hemos recibido. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen del Padre de las luces. Se nos olvida, hermanos, que esto que tenemos, lo tenemos para obedecer a Dios respecto a cómo nosotros lo vamos a ofrecer para su servicio. Se necesitan colaboradores que caminen en discipulado, que sean discipulados, pero que discipulen a otros. Se necesitan colaboradores que coordinen actividades de la iglesia y que no estén esperando que el pastor lo coordine todo. Hermanos, qué hermoso sería que cuando alguien nos presentara a nosotros y nos mandaran saludos, dijeran: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Yo te pregunto, así empecé y así voy a terminar: ¿arriesgarías o expondrías tu vida por causa de un siervo de Dios
o por un pastor para que el evangelio se siga extendiendo? Porque Priscila y Aquila fueron esa clase de colaboradores. Porque la Biblia así lo enseña. Porque el cristianismo es más de lo que nosotros hemos vivido y es más de lo que nosotros hemos entendido. Porque el cristianismo inicia con estas palabras: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros y espera, hermanos, que nosotros lo imitemos. Eso es ser cristianos. Les invito a que nos pongamos de pie para que podamos hacer una oración.